Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A partir de este momento vamos a conversar con Héctor Azoka. Él es director de Horizonte y es un grupo que trabaja y analiza activamente los problemas venezolanos en todos los ámbitos, pero particularmente hay uno que me interesa clarificar hoy, Héctor, y es el inherente a estas reuniones de la OIT y los gremios en Margarita, con el régimen también, de paso, ¿no? Pero, ¿por qué no se escoge una academia, una universidad para centrarse a discutir los temas del gremio docente? Y se tienen que ir a una isla paradisíaca, pienso yo, ¿no? Buscando que en un ambiente de eso las ideas fluyen mejor. Yo creo que con los gremios en lo que es su ambiente del día a día donde se pueden clarificar mejor las cosas. ¿Por qué no se resuelven estos problemas por esa vía y se busca como diluirlo en el tiempo? La gente no se entera ni qué está ocurriendo, no hay un informe diario de cómo adelantan las conversaciones, nadie sabe, no he visto ni siquiera la primera foto donde estén reunidos y quiénes concurren. O sea, ¿cómo sientes que esto va a resultar? Bueno, tú tienes razón porque ya habíamos dicho en anterior oportunidad que el anfitrión es el Estado, es el gobierno, el anfitrión de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, claro, ellos hacen un análisis. Si hago la reunión en Caracas, van a surgir protestas indetenibles. Y Ujú. si la hago en cualquier ciudad del interior, excepto, ¿por qué escogen Margarita? Porque es una isla, porque pueden tener el control público y no hay la posibilidad de que vengan gente de otros estados. Por eso, sencillamente, te voy a decir lo siguiente. Anoche llegó la información a las 12 de la noche que había sido un fracaso la reunión. Tres centrales, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Central General de Trabajadores y una que llaman así, eh, se retiraron. Ellos declararon que fracasó la reunión porque el gobierno no aceptó subir nada, no aceptó plantear ningún nuevo salario. Mm. Ellos están empeñados en no hacer nada. Es decir, los trabajadores venezolanos ganan $6.75 y el gobierno ha hecho un análisis que eso es correcto y de todas maneras, con la manipulación del dólar, esos 6.75 a la larga se los quitan a la gente. ¿Por qué? Porque al subir el dólar artificialmente, no por la banca privada, porque ahora está la banca central, el Banco Central de Venezuela fijando tipos Ujú. idénticos y con unos céntimos menos que la banca paralela. Sí. Entonces, este es un empobrecimiento agudo, porque a través de ese dinero, de esos bolívares que recogen allí con la devaluación de la moneda, ellos pagan parte de la nómina. La nómina está en 5 millones de empleados públicos. Pero la nómina privilegiada, porque el común y el corriente de los trabajadores no la recibe. Exacto, pero hay dos tipos de nómina. La privilegiada que es la de arriba, por supuesto, y ellos siguen expandiendo la nómina esa de base, Ujú. siguen expandiendo porque ellos incorporan nuevos sectores, pagándole tres lochas prácticamente, pero están incorporados, por lo tanto hay que pagarle. Ujú. De tal manera que la lucha, el planteamiento de la lucha social que se ha venido dando es correcto, porque no solamente los educadores y el sector sanitario, Ujú. sino todos los trabajadores se han dado cuenta de que es un juego, es una manipulación, de que yo por el Banco Central voy aumentando y te quito todo lo que yo te pueda dar. Por eso es que el salario ni en $50 sirve, porque no sirve ni en 100 tampoco. Tendría que ser un aumento sustancial, por lo menos próximo a los $400, porque ayer salió la información de varios grupos de análisis social que indica que la canasta básica está en el orden de los $400 en Ujú. estos momentos. Entonces, so- solamente lucha social precisamente, es la piedra de tranca porque no tienen cómo resolver eso. Porque si Venezuela sin proponérselo, llegaron
a lo que es la verdadera piedra de tranca del problema del país, que no es político, no es político, porque lo político es manipulable a través de concesiones y de conversaciones. Lo social no es manipulable si aumentas el salario. Solamente eso es lo que te queda, aumentar el salario y entonces controlar el Banco Central de una forma, y esas variables no las puede manejar el gobierno, según se dice, porque no tienen la capacidad operativa. Es decir, ellos están trabajando, es tanta la burocracia que están trabajando con el mínimo. Es decir, no A tienen mí me dijo, capacidad de a mí me dijo maniobra. una persona experta que trabajó en el Banco Central que las arcas del Banco Central están vacías, no hay reservas. Claro, claro, no hay, Entonces, si no hay no hay, reservas, a un ti nadie tope. te va a prestar dinero, ni puedes adquirir nada afuera, pero adquieres bienes como los vehículos iraníes, por ejemplo, eso sí lo adquieren. ¿Por qué vía? Yo no sé todavía cómo lo van a pagar. O es que ya están con eso pagándonos algo que le dimos antes a los iraníes. Y bueno, No, no te voy a dar probablemente dinero, te voy a dar unos vehículos para que los gocen los funcionarios tuyos. pudiera ser, pudiera ser y a lo mejor lo tienen, Porque esas cuentas no las conoce nadie, no hay las cartas Contraloría, de no hay crédito no nada. son vencibles en el plazo, sino Sí, que son renovables, en fin. Pero el hecho cierto es de que no tienen, bueno, no tienen los recursos, es lógico, están tratando de vivir de la apariencia y da la impresión de que hay otras entradas que no, pase lo que pase, no forman parte de la oferta oficial del Estado ujú, como recurso. exacto. Y eso nos lleva a otro tipo de planteamiento, porque se supone que los recursos del Estado tienen que ser cuantificados por el Banco Central de Venezuela, Claro, siempre. siempre, sí. Y Pero las comisiones de Contraloría del Parlamento que vigilan pues, la correcta aplicación de esos recursos. la Contraloría General de la Y la República, Contraloría etcétera, General etcétera. también, sí. De tal manera que, bueno, hay una crisis social no se va a resolver de inmediato. Por ejemplo, anoche llegaron informaciones y anteanoche de la cantidad de manifestaciones que ha habido, que son, bueno, apoteósicas. Ahí salió una del Estado de Trujillo, nueva, de hace 2 días, realmente La asombroso. vi, la vi. Y en Sucre otra. Y otras del Estado de Aragua, pero de Cagua, no de Maracay, sino del sur de Aragua, Ujú. también apoteósicas, que no han salido publicadas por otros medios. Entonces, esto nos indica que, bueno, que la gente ha tomado la calle porque no tiene otros recursos. Es decir, porque el escenario, hermano y amigo mío, cambió. En el escenario político, que fue sea verdad o sea mentira, se mantuvo hasta el 29 de diciembre de 2022, cuando destituyen a Juan Guaidó, Ujú. la única carta de amarre y de esperanza que tenía una serie de sectores. Pero cuando eso se cae el escenario político, te entra el escenario social crudamente, crudamente. Entonces, en ese escenario social, el gobierno no tiene operadores porque no tiene movimiento sindical. Ha tenido una serie de capitostes que no representan a nadie y de vividores, etcétera, etcétera. Pero no tiene movimiento sindical, no tiene base social sindical. Tiene patotas, tiene grupos Colectivo, sí, exacto. que Pero hasta ahí. que no tienen nada que ver con un movimiento de trabajadores organizados, que no tienen nada que ver con ningún salario ni les interesa. Entonces se están enfrentando a la cruda realidad y no son los maestros, ojo, es toda la estructura de base social de Venezuela. A los maestros les ha tocado la suerte o la posición de, bueno, de De encabezar eso, abanderar la lucha, sí, pero como antes lo tuvieron los trabajadores de la salud, que es un movimiento, yo diría que más fuerte que los propios maestros. sí. Los trabajadores de la salud Y más sensible todavía, ¿no? y lo de los maestros son dos movimientos que llegan a todas las 2.500 parroquias de Venezuela, porque en todas esas partes hay casas de salud, centros de atención, etcétera, etcétera. De tal manera que, como tú dices, tú te sentías que estabas como en un terreno movedizo, que no tenías opinión de fondo,
porque hemos estado analizando que no va a haber la opinión de fondo todavía, porque son procesos que están emergiendo. Fíjate que, por ejemplo, los partidos políticos, ellos tienen las elecciones primarias el 23 de junio. Entonces, desde ayer ya ellos están metidos en la onda de sus elecciones primarias y ya no todavía no se han inscrito los candidatos, pero todo indica que ellos van a meterse en eso exclusivamente y en buscar unas condiciones. Ellos no están interesados en ningún problema social, que por lo demás no tienen mucha opinión, porque ahí está el detalle. No tienen agarre social, inclusive las propias centrales de trabajadores que fueron invitadas a conversar, esas están botadas del corazón de los venezolanos de hace muchos años. ¿Por qué? Porque son centrales que no tienen un planteamiento. Claro, ¿por qué van? Porque ellos están registrados en la Organización Internacional del Trabajo. Okay. Y cuando llegan los agentes de la Organización Internacional del Trabajo, dicen, queremos a los delegados de esta central, esta central, esta central, esta central. Más nada, ellos no vienen a hablar con gente de base. Exacto. Sino con las centrales, que son los signatarios de los acuerdos internacionales conjuntamente con Fede Cámara y el sector oficial. Fede Cámara sacó una declaración. Pero concurrió Fede Cámara a esta reunión de Margarita. Tiene que ir a todas. Pero que no sabes qué dijo o qué posición adoptaron. No, ya ellos habían fijado un criterio que ellos ofrecen $50 a sus trabajadores. 52 creo, sí. 52 que no es la solución, porque el problema es tan grave que ya no es la cantidad de dólares, sino compáramelo y sustánciame en la relación al costo de la canasta. Porque el No, artículo y 85, su sostenimiento en el tiempo, porque las variables siguen creciendo y el sueldo que me deja ahora no va a alcanzar para dentro de 3 meses. exacto, porque el artículo 85 de la Ley del Trabajo señala claramente que habrá un reajuste anual en base a las condiciones de la canasta básica y a otros índices de tipo social. Pero tú te acuerdas que Entonces, estos izquierdistas, tú te acuerdas que estos izquierdistas en la época en que teníamos democracia en Venezuela hablaban hasta de la indexación de los salarios, como una manera pues sí, de ir pero después, cubriendo gradualmente el costo de la vida. O sea, ellos sí, no la aplican, pero después ellos no la después aplican. después se descartó porque la, no hay economía que aguante la indexación. Entonces, ¿qué pasa? Que como es una lucha donde sabemos que se va a conversar y hay que seguir conversando. Bueno, vamos a empezar a conversar a partir de los 400 y después Exacto. seguimos buscando las mejoras en el servicio de salud, etcétera, etcétera. Algunos economistas dicen, he estado conversando con ellos respecto, que eso sería un costo de 2.000 millones de dólares mensuales, 24.000 millones al año. Bueno, por supuesto, ahora el gobierno, si accede a lo que debe acceder, tiene que comprometerse a controlar situaciones para que eso no se vaya por el Claro, arco. ingreso y gasto y hacer un Eso balance es. regular de Porque ellos cómo... mismos tienen que controlar el Banco Central y controlar y, Exacto. bueno, y ver cómo hacen con los factores, los agentes estos de la banca paralela, que no sé de dónde están, pero que vienen imponiendo condiciones irreales. Fíjate que ya ahorita, que no le han aumentado nada a nadie, ya duplicaron los costos en la calle de todos los productos. Ahorita, al 100%, Al cien al por cien por ciento. ciento no estamos hablando de que el tipo aumentó al 10%, no, al 100% ahorita, de hace 4 días. ¿Cómo se va a hacer con eso? Porque la gente reclama que hay una falta de gobierno. Porque si bien es cierto, el gobierno se ha metido un poco en la onda de esta neoliberal, como se dice, de mercado, etcétera, etcétera. Entonces ellos están en una actitud que no le importa nada, que cada quien, los comerciantes y quien sea, aumente lo que le da la gana. Esa es la realidad. No quieren asumir eso, porque Pero ellos mismos es están aumentando probable inclusive los servicios que otorgan, electricidad, todo, telefonía. El mismo gobierno está aumentando y la gente lo siente. todo, inclusive la televisión por cable Todo, anuncian que todo. valía $10, ahora quieren cobrarse 60, 50, $60. Entonces, este, realmente es un país
eh, un país que no es. No, y Que no, le acaban de tirar un estrangulamiento más a la Universidad Central de Venezuela con el estadio. Movieron la Serie del Caribe para un estadio en La Rinconada, que son ingresos para ellos mismos, y la universidad que tenía un ingreso extra, independiente por la vía de la contratación de ese estadio, para manejar ciertas cosas de gastos internos de la institución, ahora no los va a tener tampoco. Entonces están ahogando a todos los organismos. sí, pero no van a poder, porque es que resulta que alguien señalaba en estos días que sobre la cuestión del miedo. El miedo existe hasta que la gente se libera de él, pues. Sí, sí, es Ya no así. tiene nada que perder. Entonces, estos trabajadores, estas señoras, hombres, todos, que están en la lucha social, en la protesta social, bueno, son gente que ya aprendieron, porque eso se lo ponen todos los días. En Argentina, $400 mensuales, en todos los países. En Venezuela, $6, $7. Entonces, ¿cómo es eso? Exacto. ¿Cómo es eso? El Salvador, chico, un país pequeño, cuatrocientos Mm, cincuenta dólares. bueno, entonces, no, no, eso no. El informe que pasaron anoche a las 12 de la noche indica que los trabajadores salieron decepcionados en la reunión con la OIT porque el gobierno, la parte oficial, dijo que no hay aumento de salario, que no hay. Estos no ofrecieron los 40 que se hablaba, sino dijeron que no hay. Y la OIT no dijo Entonces, nada, se quedó callada. bueno, ellos ya ellos vienen ya porque ellos estaban muy bien. La cartilla se la cantan antes. Allá, la canta Guterres allá, porque Gutiérrez y el grupo socialista que maneja la ONU, Exacto. eh, si el informe sobre derechos humanos, táctica, plantea todo crudamente, después nosotros nos encargamos de ir limpiando esa información para que a la larga quede como una cosa manejable. Si el informe es de hambre, igual. Si el informe es de la mortandad, etcétera, de gente, igual. Eh, en esta cuestión del El maquillaje, trabajo, el típico maquillaje de cifras. el típico maquillaje que va dejando para abrir las puertas a un lenguaje relativo en la cual, bueno, la situación es difícil, pero si se aplicaran unos correctivos serían interesantes. Ya la gente acaba de decir, con relación al comisionado de la ONU que se fue hace 3 días, Ajá. no el del trabajo, dijeron que están muy molestos porque no se trata de entregar un documento, no se trata de que el tipo venga y entregue un documento al Estado y se vaya y él cumplió, no. Se trata de darle seguimiento a las cosas, Y de oír se a todas trata las partes afectadas. de obligar a las partes a que actúen. Exacto. Esa es la situación actualmente. Tú me dirás de otras cosas, cómo ves el ambiente político, pues, del país y de alguna otra No, bueno, parte. el uno es consecuencia de lo otro. La primaria está teniendo una repercusión negativa porque tampoco las organizaciones que están involucradas en la búsqueda de las primarias tampoco se manifiestan de manera contundente frente al régimen y están más pendientes de ser candidatos todos en lugar de unificar esfuerzos y voluntades para emplazar al régimen a que tiene que responderle a la gente y ponerse del lado de los colectivos. Y no se Bueno, ponen. ya ellos hay un cierto abandono de la cuestión social porque no la entienden, porque no, resulta que el acompañamiento que siempre hubo eh, se ha ido un poco al piso. Esto no quiere decir que las cosas estén malas, porque la base social emerge sola. Lo que Sí, pasa es de que emerge sin cabezas visibles. Por ejemplo, esta señora Elsa Castillo, eh, ¿cuál es la política que le están aplicando? Desprestigiarla. Primero sí. dijeron que viajaba en aviones, que no sé quién le estaba prestando, uno la estaba llevando en avión. Eso es mentira, ella viaja en el carro de Fernández, un ratico a pie y otro caminando. Sí, sí, pero Eh, busca la manera de descalificar al que surge. bueno, claro, porque eso es una técnica comunista muy vieja, eso lo sabemos nosotros, eso se ha visto eh, desde el pasado. O sea, estamos hablando de un país que tiene experiencia en eso, Sí, de cuáles son las técnicas que utilizan para descalificar,
las técnicas que utilizan para, en fin, para tratar de el seguimiento con agentes de seguridad y que para cuidarla y resulta que No, es como, y llamadas anónimas, intimidando a la gente, amenazando a la gente sí, para que la gente se repliegue. Pero yo creo que ya la carta del colectivo está marcada. O sea, nuestra lucha es hasta el final. Y eso que pasó en Margarita, que tú me acabas de decir, pues yo lo voy a asumir como una respuesta firme y contundente de los trabajadores que no quieren torcer su rumbo de lucha, que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que hay es que ver de qué manera esa estrategia se fortalece con otros apoyos, otros planteamientos también que garanticen que si no es ahora puede ser luego, pero bajo esquemas y programas de gobierno concretos que no se están mostrando tampoco. Hay que empezar a sí, mostrarlos. pero conversando con algunos economistas en la Universidad Central hace rato, ellos dicen que la presencia de las centrales, que hasta ahora han sido invitadas de piedra y que no están en el juego de las sociales de la calle, pues puede ser un arma de doble filo, porque si ellos adquieren legitimidad, ellos van a tratar de burocratizar el planteamiento y resolverlo con el Ministerio de Trabajo y con las autoridades del Estado Sí, en una forma desventajosa para los trabajadores. sí. ¿Por qué? Porque todo lo que es estructura está sometido a presión de una u otra forma. Entonces, yo reconozco que eso puede ser verdad y que los trabajadores tienen que seguir en la calle sin hacerle caso a nadie, a central ninguna, porque no, porque No, ellos, el pasado con ellos, las experiencias indican que carecen de fuelle para dirigir el movimiento social de los trabajadores venezolanos. Los trabajadores tendrán que darse una nueva dirección y unos exacto. nuevos objetivos. Ellos mismos, sí. Ahí es donde está el proceso, por eso es que se ve que no hay, o sea que, bueno, ¿cómo es esto? Si aquí nadie dirige y tú ves poca gente, ¿verdad?, en la calle, y entonces, porque no ha surgido ninguna dirección. Y mientras no exista una dirección, la dirección es clave en todos los procesos. Eso lo decía Vladimir Ilich Lenin. Sí, señor. Lo primero que hay que construir es una dirección Ujú. Así es. para el proceso y otra dirección oculta que no sea la que da la cara. Exacto. Pero bueno, esa es la dinámica. Bueno, Venezuela, mucho ha pasado en 24 años, que por cierto lo cumplen pasado mañana. Eh, este, el pueblo tiene que buscar un camino y tendrán que juntarse los municipios y los grupos, en fin, sí. pero no hay una dirección. Bueno, Y mira, tú eso, hoy nos has dado una primicia que es la actitud que asumieron los gremios en Margarita. Eso no ha trascendido todavía como corresponde. lo Pero pasaron anoche a las 12. lo que ocurra detrás de ello es lo que nos va a marcar a nosotros el rumbo. Y yo creo que ya la semana que viene, con lo que ha ocurrido y la información que tú manejas, pues vamos a tener mucho más claro el panorama. Nos quedan Bueno, dos yo, minutos yo, de programa yo te nada voy a más. mandar, yo te voy a mandar ellos lo mandaron con un comunicado, pero un comunicado que eso es para que lo lea un muchacho de 10 años que tenga vista para leer eso. Yo no. Entonces yo te lo voy a mandar para ver si tú puedes Yo lo amplío por este, aquí. reproducirlo para que lo leas, porque está firmado por todos los factores Ok, y lo mandó uno de los factores del mándamelo ACP. porque eso me va a reforzar eso que tú estás diciendo ahora. Ok. Ahora, te puedo decir en relación a la política, ya no esta de Venezuela, sino la visión continental de las cosas que sucedan, eh, te puedo decir que hay un movimiento emergente democrático en la América Latina, eh, bueno, fabuloso, porque la gente se ha dado cuenta de que los venían ahorcando Ujú. con un juego sui generis, poniendo de la mano a los países, y eso no puede ser, No, ya a Petro le porque han puesto piedras en el zapato también. sí, A Boric en Chile le están diciendo usted está equivocado. O sea, la gente está empezando a responder con firmeza y con inclusive claridad. el infantilismo del dólar o el euro latinoamericano, bueno, eso es una cosa que no aguanta un análisis económico en materia monetaria. Sí. Ni Brasil y mucho menos Argentina tienen fuerza para estar pensando en una moneda, No, por no, eso es una favor. estupidez. Ya eso está descartado. Eso es una estupidez. Solamente a Maduro se le ocurrió decir, oh, yo estoy de acuerdo. Bueno, tú sabes cómo que Eh, no.
Fíjate que el viejo López Obrador, que es un zorro, Dijo que no. no dijo ni De jota. entrada, de entrada. Claro, porque él sabe que ellos viven de esa economía del país del norte. Así Anoche es. inclusive salió que han crecido las remesas para México Sí, en un señor. 34%. Y eso es lo que le mantiene a flote Y la economía que, las exportaciones también de claro, productos. que él está empeñado en destruir, pero México es como Venezuela. Son países fuertes institucionalmente, entonces pueden pasar décadas y décadas y no van a lograr nada, no van a lograr someter a los pueblos. Seguro que Bueno, sí. Bueno, yo te quiero bueno, decir, confiamos en que esa sea la premisa que la premisa que prive de aquí en te adelante. mando la Mándame información eso. Sí, y bueno, un saludo para América Latina, que desde Venezuela estamos un grupo de técnicos conversando y construyendo sin destrucción, lo aclaro exacto. una vez más, Sí. porque los planteamientos que No, estamos haciendo el enemigo nosotros se está destruyendo solo, él mismito se está destruyendo, es dice. con todos adentro, inclusive los planteamientos que hacemos con todos adentro, porque Exacto, esto, la gran prueba política es la capacidad de relanzar el país sin que se rompan las estructuras institucionales y constitucionales. exactamente, esa es la idea. No, y que los que Bueno, están afuera, que fueron profesionales de esto, regresen todos pues con el mejor de los ánimos para ayudar a levantar claro, el país, pues. Y Dios quiera que sea así. el que trace ese lineamiento de manera concreta, precisa y específica, yo creo que obtendrá grandes ventajas porque la gente sabe adentro que los que se fueron fueron los verdaderos talentos. Bueno, eso es evidente. Bueno, te puedo decir que muchas gracias por esta conversación, que te digo es muy difundida por nosotros aquí en Venezuela, que nuestra gente está muy satisfecha con lo que tú estás haciendo desde México para todo el continente, porque la lucha Es continental, sí, es señor. Y aquí continental, no seguimos y es, aquí vamos a estar, y lo he dicho y se lo dije esta mañana también al profesor Genaro Mosquera, que es un defensor de la academia, pues a carta cabal, y se lo dije, aquí estamos abiertos permanentemente y llegaremos hasta el final porque esta lucha no se puede perder. pero con Genaro, desde que Genaro fue vicerrector administrativo de la UCB, Sí, mantenemos una amistad fuerte sí, y es uno de los que se mantiene firme en todos los en aspectos. esta lucha, sí. Sí, Bueno, Héctor, agradecido por el día de hoy y nos volvemos a ver el próximo jueves o antes si es posible. sí ¿Ok? es posible. Muchas gracias. Un Hasta luego. abrazo, un ¿Cómo abrazo. no? Hasta luego.